En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy es lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es de San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de ahí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío. Le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despida a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les respondió: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se lo dio a sus discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, la pregunta es la siguiente, y creo que debemos hacernos esa pregunta, no pasarlo así por alto. ¿Por qué Juan el Bautista, que fue escogido para que anunciara a Jesús, por qué tiene que morir de esa manera? ¿Por qué los discípulos de Jesús y los primeros cristianos murieron en el martirio? ¿Por qué el seguimiento a Jesús implica de parte nuestra aceptar que muy seguro que nos van a perseguir? Si mucha gente busca a Jesús porque quiere de esa manera allanar su vida y decir: yo estoy con el Señor, que el Señor me proteja, me cuida, yo quiero vivir en paz, en tranquilidad, no quiero tener problemas. Esas personas que buscan a Jesús de esa manera están equivocados. El seguimiento a Jesús implica una donación total de tu ser, una donación total para anunciar al mundo de que Jesús es el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, y que el mensaje que Él trae es un mensaje que va a poner a la gente en oposición muchas veces, ¿no? Inclusive a los miembros de una misma familia. ¿Qué es lo que hace Jesús en cuanto se entera de que Juan el Bautista ha sido decapitado? Y ha sido decapitado porque está anunciando el Evangelio, está anunciando la buena nueva, está pidiendo a Herodes que se convierta, que renuncie a la vida en adulterio que está viviendo, ¿no? Prima más en el hombre, ¿no?, esa atracción al mundo que la atracción a lo divino. Y en ese sentido el ser humano tiene que
hacer ejercicio para poder fortalecer su voluntad de tal manera que la voluntad del hombre sea guiada por la razón, y la razón orientada por la verdad que es Cristo. Así es como deben de ser las cosas. ¿Qué hace Jesús frente a esa situación? Se va a un lugar tranquilo, apartado, a orar. Su consuelo no lo va a buscar en los demás. El consuelo Él lo va a buscar en el Padre. ¿Quién va a buscar el consuelo en el Padre? La humanidad de Jesús. Recordemos que en Jesús hay dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. En estos momentos de tristeza, y que toma una barca y se va a un sitio tranquilo y apartado, quien está actuando es la naturaleza humana. Se ve que ya el mensaje de Jesús ya ha pegado, como se dice, ¿no? Todavía no es un mensaje extraño a las personas. Ya la gente tiene mucho conocimiento de lo que está diciendo Jesús. Y toda esta gente sencilla no solamente tiene conocimiento, sino que se siente ya atraída por el mensaje. Atraída en el sentido que ve que es un mensaje de salvación. ¿En qué sentido un mensaje de salvación? En principio, de que ese mensaje, razonándolo, se ve que trae paz, trae tranquilidad. No pasa en el sentido de que no va a haber discusiones ni encuentros, ¿no? Sino que es un mensaje que da paz al espíritu. Es un mensaje que se siente que es lógico, verdadero, que es como debería de ser las cosas y no como el mundo está tratando de vivir en ese entonces, ¿no? La gente lo siguió por tierra, desde los pueblos, dice, o sea, que de todas partes, ya la comunicación ya era, ya había cundido por todos sitios, estaba muy difundido. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos, ¿no? Le dio lástima. Entonces, Jesús le da pena cómo el ser humano está sufriendo. Y sufre no por causa de la creación, sino sufre por la causa de la libertad que le ha dado al hombre. Y que el hombre tiene esa libertad para poder escoger entre el bien y el mal. Tiene la libertad para poder decidir de tal manera de que él puede negar inclusive a su propio creador, ¿no? Que es lo que sucede en el pecado original, ¿no? La serpiente se presenta, ¿no? Y Eva vio, wow, es bueno, ¿por qué no voy a probar ese fruto? Si voy a conocer el bien, voy a conocer el mal. Ya el ser humano siempre va a tratar de justificar sus errores, nunca los va a aceptar directamente. Y ese ya no es camino de santidad, ese es camino de perdición, y ese es la semilla sembrada al borde del camino, ¿no? Que el demonio inmediatamente te coge y engañándote te va llevando por caminos totalmente contrarios a lo que te corresponde. Como se hizo tarde, dice, se acercaron los discípulos a decirles: estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer, ¿no? Qué diferente la mentalidad del hombre a la mentalidad de Dios. Los discípulos lo primero que están tratando de hacer es deshacerse de la gente, no quieren tener problemas. Ellos están viendo que esas personas están siguiendo a sus discípulos, pero como decimos a la hora de los loros, ¿no?
hay que despedirlos, porque ¿quién les va a dar de comer? Nosotros no nos vamos a estar preocupando de esas cosas, ¿no? Estaremos aquí acompañándolo al maestro, porque creemos en él nos ha llamado, somos sus discípulos, pero de ahí a tomar responsabilidades, todavía no quieren tomar responsabilidades. Que se vayan y que vean cómo se las arreglan para comer, ¿no? No toman en cuenta todo el sacrificio que está haciendo esta gente para seguir a Jesús, ¿no? Está sin comer, está con el estómago vacío seguramente. ¿Cuánto tiempo lo han estado sin probar bocado? Entonces Jesús les replicó, ¿no? No hace falta que vayan, denle ustedes de comer, no tienen por qué irse, ¿por qué no le dan ustedes de comer? Entonces ellos replican, ¿no? O sea, ¿por qué ustedes no se preocupan para que ellos coman? ¿Por qué no me preguntan a mí qué vamos a hacer con esta gente, maestro? ¿Cómo vamos a hacer para que esta gente coma? No, lo que ustedes quieren es zafarse del problema, ¿no? Que se vayan y se busquen su alimento. Ellos le replicaron, si no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo, tráiganmelo. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a sus discípulos. Aquí en esta parte, donde Él da la bendición y parte los panes y se multiplica, no sé por qué yo veo aquí la prefiguración de la Eucaristía, ¿no? Donde Jesús sacramentalmente se va a multiplicar, pues, para que toda la gente pueda recibir su cuerpo como alimento para la vida eterna, ¿no? Da la bendición y comenzó a partir, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en la misa, ¿no? En la misa Jesús, hacemos el gran milagro en la misa, ¿no? Jesús, comida y alimento para todos, ¿no? Acá también Jesús hace el milagro y comieron, dicen, más de 5.000 personas. Contando solo a los hombres eran 5.000, dice, o sea que había una cantidad muy grande. No podemos decir que eran 5.000, pero el número nos está diciendo que era abrumadoramente una cantidad bastante de gran número de personas, o sea que la palabra de Jesús no caía al vacío, la gente lo seguía, estaba con él, estaba viendo todas esas cosas que están pasando, más los milagros que él hizo ahí, ¿no? De curar a los enfermos, ayudarlos en sus momentos de dificultad. ¿Cuáles son los momentos más difíciles para el hombre? Uno de los momentos más difíciles para el hombre es la enfermedad. Porque si estás enfermo, no puedes hacer nada. Lo más importante es tener buena salud. Salud del cuerpo y salud del alma. Ya el resto ya viene por añadidura, pues, ¿no? Y eso es lo que menos cuidamos, la salud del cuerpo y la salud del alma. Los discípulos se lo dieron a la gente, comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eso nos está queriendo decir de que si seguimos a Jesús, y seguir a Jesús, ya saben qué significa seguir a Jesús, ¿no? Seguir a Jesús no es decir, yo tengo acá mi imagen de Jesús, yo vengo, me persigno, le rezo y hago lo que quiero. No. Seguir a Jesús es unirse a Él, y unirse a Jesús es vivir como Él vivió mientras estuvo con nosotros. ¿Y cómo vivió Jesús mientras estuvo con nosotros? Poniendo en práctica lo que Él anunciaba. Es en Jesús donde se da lo que Él dice, es lo que Él hace. Entonces comieron 50 hombres y mujeres, ¿no? Todos comieron hasta quedar satisfechos, ¿no? ¿Podrá el ser humano tomar en serio las cosas
olvidarse de sus fragilidades humanas. Mejor dicho, no olvidarse, sino tomar en cuenta cuáles son sus fragilidades humanas y poder negarse a sí mismo, ¿no? Como dice Jesús, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Niégate a ti mismo. ¿Qué cosa quiere decir negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo no es anular tu persona. Negarse a sí mismo es un esfuerzo que tú haces por superarte a tus deficiencias humanas, a tus pasiones, a las condiciones que te han llevado el grupo donde tú has vivido a tomar hábitos en tu vida que quizás no eran los más correctos. Eso es negarse a sí mismo. Es un acto de superación, por optar por lo mejor. Reconocer que estás equivocado en las cosas, ¿no? Y pedir la ayuda y la gracia del Señor para cambiar. El que quiere cambiar por sí solo no lo va a poder hacer. Necesitamos de la gracia y de la ayuda del Señor para cambiar. No se olviden de eso. No se olviden de eso. Necesitamos de su ayuda para poder cambiar. Pedirle, abrir nuestro corazón al Señor. Al abrir el corazón al Espíritu Santo. Y de esa manera, ¿no?, disponernos a la gracia de Dios. No es fácil, pero lo importante es tratar de hacerlo. Recuerden que no somos perfectos. Por eso es que Jesús dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No he venido por los sanos, he venido por los enfermos. El ser humano, por ser creado a imagen y semejanza de la perfección, es imperfecto. Por lo tanto, ¿no?, necesita forzosamente de la iluminación de la gracia de Dios. Y cuando digo la iluminación de la gracia de Dios, es tratar de vivir como el Señor nos pide. Tratar. Y si no lo logras, pues no justificarte. Lo peor es justificarse. Si no lo logras, simplemente reconsiderar lo que estás haciendo y pedirle al Señor hasta que pues puedas tú superar eso. La vida del ser humano mientras peregrinamos por este mundo es constantemente, todos los días son actos, somos actos de reconsideración de nuestra vida. Somos actos constantemente de conversión. Todos los días estamos haciendo actos de conversión. Y de esa manera vamos a hacer actos de conversión continuamente hasta que el Señor nos llame. La conversión total a una perfección no puede ser en un solo momento, sino que son actos continuos con Él acompañando toda la vida. Que la gracia del Señor, pues que el Espíritu Santo nos ilumine, que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude en este peregrinar a nosotros a cumplir la voluntad de su Hijo, así como ella también le ayudó a su Hijo a cumplir la voluntad del Padre. Que el Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.